Judas Iscariote es uno de los personajes más reconocidos de la historia bíblica y también uno de los más incomprendidos. Hay quienes lo ven como el traidor por excelencia, el hombre que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Hay quienes dicen que fue todo lo contrario, que Judas era el discípulo más fiel de todos, el único dispuesto a cargar con el peso de una misión que nadie más hubiera aceptado. Pero hoy no hemos venido a hablar sobre su vida, sino sobre su muerte. Hoy vamos a hablar de algo que quizás no sabías y que está escrito en la Biblia para que cualquiera lo pueda leer. La muerte de Judas aparece narrada dos veces en el Nuevo Testamento, en dos libros distintos contados por dos personas distintas. Y las dos versiones no coinciden del todo. No son detalles menores, no en algo que se puede ignorar fácilmente, sino en cosas fundamentales. ¿Quién compró el campo? ¿Cómo murió? ¿Y qué pasó con ese dinero? Sin más, bienvenidos a 10 o menos. Comencemos. La primera versión de la muerte de Judas la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Para dar un pequeño contexto, esto ocurre justo después de que Jesús es condenado. Judas ya entregó a su maestro, ya recibió las 30 monedas y en ese momento algo se rompe dentro de él. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Fíjense en esto. Judas terminaría arrepintiéndose, intenta devolver el dinero, pero los sacerdotes le terminan rechazando. Y él, sin ninguna salida, va y termina ahorcándose. Y el texto sigue contando que los sacerdotes tomarían este dinero, pero no podían meterlo al tesoro del templo porque era, en sus propias palabras, el precio de sangre. Así que compraron con este dinero un campo para enterrar a los extranjeros, y este campo lo llamarían el campo de sangre. Hasta aquí la historia parece completa. Judas traicionó, se arrepintió y murió solo. Pero entonces, llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí, otra vez, la historia vuelve a cambiar. En Hechos, capítulo 1, versículo 18 y 19, el apóstol Pedro le cuenta a los demás discípulos lo que le pasó a Judas, y lo que dice Pedro es completamente diferente a lo que dice Mateo. Hechos, capítulo 1, versículos 18 y 19. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Lo notaron? En Mateo, Judas devuelve el dinero. En Hechos, Judas compra un campo con este dinero. En Mateo, los sacerdotes compran el campo. En Hechos, Judas lo compra. En Mateo, Judas se ahorca y en Hechos cae de cabeza y su cuerpo revienta. Son tres contradicciones directas en el mismo libro sagrado. Ahora, antes de que suene como un ataque a la fe de nadie, quiero contarles algo importante, porque los teólogos y los académicos llevan siglos estudiando exactamente esto, y tienen explicaciones que valen la pena ser escuchadas. La más extendida dice esto: Judas sí se ahorcó, como dice Mateo, pero lo hizo desde una rama sobre un barranco del valle de Hinnom, justo afuera de Jerusalén. La rama cedió, el cuerpo cayó y el impacto o la descomposición bajo el sol de Palestina hizo lo que escribe Lucas en Hechos. Mateo describe la causa de la muerte, Lucas describe el estado del cuerpo después. Es una explicación razonable, pero no resuelve quién compró el campo. Y hay algo más que casi nadie menciona. Mateo dice que esta historia cumple una profecía del profeta Jeremías, pero cuando uno va a buscar una profecía de Jeremías, no está ahí. Está en Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13. Los teólogos explican que en tiempos de Jesús, Jeremías era el primer libro de la sección profética, y toda esta sección se llama así con su nombre.
No era un error, era una convención de la época. Quizás, pero la pregunta sigue ahí. Ahora viene la parte que más me parece fascinante de toda esta historia. En 1970, unos campesinos a las afueras de Minya, Egipto, encontraron un manuscrito antiguo escrito en copto, la lengua del Egipto cristiano primitivo. Estaba deteriorado, fragmentado, y pasó décadas en manos de coleccionistas antes de llegar a las manos académicas. En 2006, la National Geographic Society lo presentó al mundo. Era el Evangelio de Judas, un texto que la iglesia conocía desde el siglo segundo. El obispo Ireneo de León lo mencionaría alrededor del año 180 después de Cristo, en su tratado contra las herejías, diciéndoles a sus feligreses que no lo leyeran, que este era peligroso. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué sería peligroso? Porque lo que este texto decía cambiaría completamente la historia. Según el Evangelio de Judas, Jesús no fue traicionado, fue obedecido. En el texto presentan a Judas como el único discípulo que realmente entendería el mensaje de Jesús, el único capaz de cumplir la misión más difícil. Y por esto, en privado, Jesús le pide que lo entregara. La lógica sería esta. Jesús necesita morir para liberar su alma del cuerpo físico. Y para que esto pasara, alguien tenía que estar dispuesto a entregarlo. Alguien tenía que cargar con el peso del mundo. Para esto estaría Judas. Según este evangelio, Judas no se suicidó, sobrevivió y se convertiría en una guía espiritual de una comunidad que lo veneraría como el discípulo más fiel de todos. Ahora, la iglesia rechaza este texto y tiene razones académicas serias para hacerlo. Fue escrito entre los siglos segundo y tercero después de Cristo, mucho después de los eventos que éste describe, y fue producido por grupos genósticos con una visión del cristianismo muy diferente a la que conocemos hoy en día. Pero la existencia de este documento no desaparecía tan fácil esta pregunta. Si en los primeros siglos del cristianismo había comunidades enteras que veneraban a Judas como el discípulo más fiel, ¿qué versión de la historia conocían ellos que nosotros no conocemos? Ya llegando al final de este video, hemos hablado de un hombre que ha vivido hace más de 2000 años. Los académicos más serios de la historia todavía no se ponen de acuerdo en cómo fallecería. La Biblia nos daría dos versiones, la historia nos agregaría una más, y ninguna respuesta es satisfactoria para todos. Pero aparte de todo esto que les he narrado, Judas ha quedado en la historia como el hombre de la traición, el hombre que traicionó a su maestro para cumplir así la tarea de él mismo. Ahora, ya llegando al final de todo esto, solamente les quiero dejar una pregunta al aire. Para ustedes, ¿Judas es el traidor o Judas sería el apóstol más fiel? Sin más, nos veremos el jueves siguiente. Hasta luego.